Bendito el nombre del Señor. Bueno, pueden ponerse cómodos, ya que por primera vez en la Biblia se menciona la palabra miedo, ya que antes de eso el hombre estaba en la dispensación que llaman o llamó la inocencia, ya que en la dispensación de la inocencia, la palabra inocencia quiere decir sin culpa. Entonces, el hombre antes de la caída vivía con todas las especies, con todos los animales, y ninguno de ellos era fiera. Los animales se volvieron fieras fue cuando el hombre pecó. Dice la Biblia que la tierra no producía espinos y cardos. Todo eso se dio fue después de la caída. Entonces el hombre en su estado de inocencia, ¿qué lo podía asustar? Ya que una serpiente era totalmente inofensiva, un tigre, un león, todos inofensivos porque no había influencia maligna. Los animales no peleaban entre sí, ni tampoco comían carne. Todos ellos eran herbívoros. Pero cuando el hombre peca, la primera sensación que siente el hombre es de culpa, ya que el hombre en su estado de inocencia, él estaba desnudo, dice la Biblia, y no se avergonzaba. Por ejemplo, los niños pequeños, ellos están en estado de inocencia, si los papás los visten bien y si no los visten también, porque ellos están en un estado de inocencia. Pero cuando el hombre peca, cuando el hombre pierde la inocencia, inmediatamente el hombre siente vergüenza de estar desnudo, y dice la Biblia que el hombre buscó unas hojas de higuera y se hizo unos pequeños delantales y el hombre estaba escondido. ¿Por qué el hombre estaba escondido? Porque había perdido la inocencia y sentía un sentimiento que se llama miedo, ya que el miedo en sí no es malo. El miedo es un mecanismo de defensa que usa nuestro cuerpo para defenderse del peligro, y tiene tres funciones. Cuando hay un peligro, uno puede quedar paralizado o puede tratar de defenderse. Por eso hay personas que cuando los van a atacar, por ejemplo, que los van a atracar, ellos, la reacción es no dejarse atracar, y el otro le está diciendo no te dejes matar. Pero esa es la forma de defenderse. O sea, esa es una forma, un mecanismo de nuestro cuerpo para defenderse, y el otro es huir, ya que hay personas que cuando hay peligro se meten por donde después no caben. Por ejemplo, yo recuerdo que una vez iba por un camino rural con otros muchachos y se nos botó una vaca, pero a investirnos. Y les cuento que hubieron algunos que se subieron en árboles que después no se podían bajar, y otros se pasaron por debajo de unos alambres que después de regreso no cabían. Entonces, ese es un mecanismo natural para
la supervivencia. Pero el miedo que Dios fue quien lo permitió cuando se vuelve demasiado permanente, fácilmente nos hace daño. ¿Por qué? Porque nos paraliza. No queremos salir a la calle, pensamos que algo nos va a hacer daño. En fin, entonces la Biblia para eso tiene la respuesta. Fíjese que el Señor dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, y tampoco tengan miedo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Ya que el miedo es una realidad y hoy en día mucho más, pero nosotros tenemos un Dios en quien confiar. Amén. Hay un salmo que dice que en el día que temo, en ti confío. Amén. Entonces, cuando hay ese temor, hay un Dios que nos cuida, hay un Dios que nos libra de todo lo malo. Fíjese lo que dice el Salmo. El Salmo dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, la forma de el ser humano vencer el miedo es confiando en Dios. No hay otra forma. Un día de esto, aquí en este lugar, viví una experiencia y yo me decía: así debemos de ser nosotros con Dios. Resulta que un niño perdió su garante. O sea, el garante es quien trae al niño y responde por él. Entonces a él como que se le olvidó cómo estaba vestido, cómo estaba vestida, ya que es una madre. Total que el niño miró y como no vio ese ser que le da tranquilidad, el niño inmediatamente dio una escena de pánico, porque él se sintió desamparado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros los padres a los hijos les hacemos sentir que ellos al lado nuestro están cuidados. Amén. Que, o sea, ellos sienten confianza, se sienten seguros. Así también nosotros debemos de sentirnos seguros con Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces, no podemos caer en escenas de pánico, porque Dios nos cuida. Pablo dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire lo que dice Isaías. Isaías 41, verso 10, dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bendito el nombre del Señor. Dele ese aplauso al Señor. Entonces, el miedo también fue resultado del pecado. Pero como les dije, el miedo es un mecanismo de defensa. Pero no podemos dejar que el miedo nos controle. Porque, por eso Pablo dice: si Dios es con nosotros,
¿quién contra nosotros? Ya que no podemos dejarnos llenar de temor por todo, porque hay cosas que uno no las puede evitar. Dice, el miedo es una de las emociones más comunes en el ser humano. Puede manifestarse ante el futuro, la enfermedad, la escasez o situaciones desconocidas. Sin embargo, la Biblia enseña que el miedo no debe gobernar la vida del creyente. O sea, porque a veces se usa un lenguaje y es que para todo se tiene miedo. Hermano, y entonces ¿para qué tenemos a Dios? Dios no ignora el miedo, pero sí nos muestra cómo enfrentarlo correctamente. ¿Qué es el miedo según la Biblia? El miedo puede tener dos enfoques. Miedo natural, que es el humano. Es una reacción ante el peligro real. Este tipo de miedo puede ser para protegernos. El ejemplo que les ponía, que algunos se quedan paralizados, otros se defienden y otros a correr se dijo. Eso es natural, es el temor que paraliza. Dice que roba la fe y nos aleja de confiar en Dios. Entonces, fíjense, muchas veces nosotros tenemos que decir, pero yo ¿por qué no confío en Dios? ¿Por qué tuve que haber salido corriendo? Pero ese es un mecanismo de defensa. Porque, oiga lo que dice la Biblia, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bendito el nombre del Señor. Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Aunque hay cosas que en verdad uno no sabe cómo va a reaccionar. Por ejemplo, decían los griegos, hombre, conócete a ti mismo. Pero cuando nosotros ponemos nuestra plena confianza en Dios, otra vez quiero recordar a ese niñito cuando él distinguió a ese ser que lo cuida, inmediatamente quedó tranquilito. Entonces, hermano, nosotros tenemos un ser que nos cuida. Y no es cualquier ser, es el Todopoderoso, que Él tiene el control. Bendito el nombre del Señor. Él tiene el control sobre todas las cosas. Por eso Él nos dice, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros, pero muchas veces nosotros lo ignoramos. Pero ojalá que no lo ignoremos. Dice que el miedo dice que paraliza. Dice decisiones importantes, debilita la fe, produce ansiedad y desesperación, impide avanzar en el propósito de Dios. Bueno, Números capítulo 13, 31 al 33, allí se habla de los espías. Me hace el favor, hermana,
número 13, 31 al 33, dice: más los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres grandes de estatura. Bueno, hasta allí. Entonces fíjese que el miedo es algo realmente tremendo, porque cuando se tiene miedo, el miedo hace que dejemos de mirar a Dios. Israel había entrado en un estado en que todos los comentarios eran para Goliat, y Goliat era todo. O sea, nadie hablaba de Dios sino de Goliat. Pero es que, hermanos, cuando nosotros confiamos en Dios, nada puede opacar a Dios. Dios es más grande que cualquier dificultad que uno se pueda imaginar. Entonces, fíjese, estos hombres, aterrados por lo grande, por los gigantes, a ellos se les olvidó Dios. Entonces, en esa dimensión humana, ellos lo vieron imposible, y esto hizo que el pueblo también cayera en la misma condición. Entonces, es verdad que hay dificultades, eso no se puede negar. Pero hay un Dios que Él es más grande que todas las dificultades. Bendito el nombre del Señor. Él es más grande que todas las dificultades. De eso estamos seguros. Entonces, cuando nosotros lo miramos de esa manera, el temor tiene que huir. El miedo tiene que huir. ¿Por qué? Porque entramos en la dimensión de la confianza. Porque mi paso dejo, mi paso doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y no tengan miedo. Entonces, en este mundo donde hay muchas personas que están atemorizadas, nosotros debemos de reposar en Dios, de llevar una vida calmada, no por nuestros propios méritos, sino que hay un Dios que Él responde por nosotros. Bendito el nombre del Señor. Dele ese aplauso al Señor. Vamos a leer Isaías capítulo 41, 10. Dice, Isaías 41, 10. Dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, oiga esa palabra, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermano, estas palabras deben de darnos a nosotros confianza. Amén, hermanos. Entonces, no podemos
vivir angustiados como los que no conocen a Dios. Porque en esto consiste conocer a Dios, ya que podemos ver el ejemplo. En Egipto habían dos pueblos, estaba el pueblo egipcio y estaban los hebreos. Los hebreos vivían en un departamento que se llamaba Gosén, y en la plaga de tinieblas, en Egipto todo era tinieblas, hasta tal punto que dice la Biblia que durante los días de las tinieblas nadie se vio con su prójimo. Las tinieblas eran tan densas que se podían palpar, imagínense. Era totalmente oscuridad. Pero dice la Biblia que allá en Gosén los hebreos tenían luz. Amén. Entonces lo mismo sucede hoy en día. Nosotros tenemos la luz de Cristo. Amén. Ya que Él dijo, yo la luz he venido. Bendito el nombre del Señor. Entonces, Él vino para que nosotros andemos en luz, no en tinieblas. Vamos a leer otro pasaje. Vamos a leer, por ejemplo, en el Salmo 56, verso 3. Ojalá que subrayemos este verso porque la verdad que es muy hermoso. Mire, en el día que temo, yo en ti confío. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Hermano, este versículo es demasiado hermoso. Porque hay días que uno tiene temor, ya que si nos vamos a lo primitivo, ya que nuestros primeros padres, ellos se escondieron. ¿Por qué? Porque su conciencia les estaba diciendo, ya que la primera dispensación se llamó inocencia, y cuando Adán y Eva pecaron, esa dispensación terminó. Entonces comenzó la dispensación de la conciencia, donde el hombre ya era consciente del bien y el mal. Entonces, ¿qué hizo el hombre cuando sintió miedo y se escondió? Él estaba evadiendo la responsabilidad. Y nosotros no nos podemos esconder. Así como Adán no se pudo esconder de Dios, nosotros tampoco no podemos esconder de nuestras responsabilidades, si eso es lo que nos causa temor. Porque hay cosas que son naturales. Imagínese un estudiante que le toca exponer y no se siente capaz, y nuestro cerebro nos hace creer que lo que pensamos es como si fuera verdad. Entonces la persona pasa toda la noche pensando que en esa posición le va a ir mal, y resulta que las cosas no son así. La enfrenta con la ayuda de Dios y resulta que le fue bien. Entonces, lo mismo puede ser con una hoja de vida. Lo mismo puede ser con cualquier práctica, donde el temor nos hace sentir que no somos capaces. Pero Dios nos dice que sí somos capaces. Amén, hermanos. Dios nos dice que sí somos capaces
Entonces, en el día que temo, ese día que nos toque enfrentarnos a esa realidad que el cerebro nos quiere hacer creer que no somos capaces. Pero hermano, hay un Dios que nos dice que sí somos capaces. Que sí somos capaces, y después que hayamos sorteado eso, nos vamos a sentir victoriosos. Por eso es que la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque nosotros no somos capaces, pero con la ayuda de Dios sí somos capaces. Entonces fíjense, la palabra todo es un término absoluto. Entonces, si la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo, claro, de acuerdo a la voluntad de Él. Todo lo puedo en Cristo, que es el que nos da la fuerza, que es el que nos da la valentía, que es el que aún hasta nos da las palabras, porque hasta para eso tenemos promesas. El Señor dice que cuando vayamos a hablar, no nos preocupemos tanto por eso, porque en su momento el Espíritu Santo nos dará palabras. Entonces, solo lo que tenemos que hacer nosotros es confiar. Confiar y confiar. Porque imagínense, si la Biblia nos muestra que para estos tiempos al apóstol Pablo le fue revelado. Dice que para estos tiempos serían peligrosos. ¿Por qué? Porque habrían hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Bueno, y él describe todo lo que nosotros vemos en la sociedad, pero para eso es que está la palabra, para que nosotros nos apoyemos en la palabra y no en nuestros propios recursos, porque nosotros muchas veces no somos capaces, pero Dios sí es capaz. Dios sí es suficiente. Él todo lo puede. Él es el Todopoderoso. Demos gloria a Dios. Entonces, denles aplauso al Señor. Mire cómo dice Josué 1:9, muy conocido de nosotros. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Entonces, mucha razón tenía el salmista cuando dijo: aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. O sea, no es porque como algunos dicen, no, yo no tengo miedo. Eso es mentira. Porque todos a su momento nos da miedo de acuerdo a la situación. Como ya les he venido diciendo, el miedo es un mecanismo de defensa. Pero el miedo lo podemos sortear con la ayuda de Dios. Entonces, por eso dice: tu vara y tu cayado, allí en ese valle de sombra de muerte, tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
¿Y qué es aliento? Confianza. ¿Qué es aliento? Fuerza. ¿Qué es aliento? Ánimo, bendito el nombre del Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Dios es bueno y Dios nos libra de los temores. Entonces, no temamos, porque el día que temo, dice el versículo, yo en ti confío. Porque si nos dejamos llevar por el temor, se llegará el momento que ni nos asomaremos a la calle. Esto se llama fobia, que se le tiene miedo a todo. Se le tiene miedo al avión, se le tiene miedo a la moto, se le tiene miedo al taxi. Bueno, y allí va esa fobia. No, hermano. Nosotros en este mundo tenemos un Dios que Él nos ha dado paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces fíjese, el Señor, conociendo que este es un mecanismo natural, entonces por eso su palabra incluye todo esto para que nosotros venzamos el miedo. ¿Cómo lo vamos a vencer? Porque hay un Dios que Él nos cuida. Hay un Dios que Él nos da paz. Hay un Dios que Él nos da tranquilidad. Y otra vez quiero recordar el niño que cuando dejó de ver a su garante entró en pánico. Pero eso fue horrible. Pero apenas que lo distinguió, enseguida llegó la calma. Entonces, mi hermano, Dios está con nosotros. Bendito el nombre del Señor. Dios está con nosotros. ¿Por qué no se ponen en pie, mis hermanos? Y vamos a confiar. Amén. Vamos a confiar en nuestro Dios. Vamos a descansar en Él. Porque el Señor dijo que seamos como los niños. Y los niños, cuando tienen a sus padres son